A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si la historia completa de la humanidad no estuviera solo en los libros, sino también entre las paredes de nuestras propias casas? Cada ladrillo, cada ventana, cada puerta cuenta una historia. Hoy vamos a hacer un viaje para descubrir cómo la evolución del hogar es en realidad el espejo más fiel de nuestra propia historia. Detengámonos a mirar cualquier casa. ¿Esa cerradura en la puerta? ¿Esa ventana que deja pasar la luz pero nos aísla del frío? Ojo, no son solo objetos, son soluciones. Son respuestas a problemas que nuestros antepasados enfrentaron hace miles, pero miles de años. Cada hogar es como una cápsula del tiempo, el capítulo más reciente de una saga increíble sobre seguridad, familia y confort. Esta imagen lo resume perfectamente. Lo que vemos como una simple construcción es en realidad un rompecabezas armado a lo largo de milenios. El techo que nos protege, los muros que nos dan privacidad. Cada una de esas piezas fue en su momento una auténtica revolución que cambió para siempre nuestra forma de vivir. Bueno, para entender todo esto tenemos que ir al origen de todo, a la pregunta más básica y fundamental: ¿cómo sobrevivir? Mucho antes de pensar en decoración o en si llega bien el Wi-Fi, la primera función de un hogar era simple y sencillamente ser un refugio. Y para que no nos perdamos en este viaje de miles de años, aquí tenemos un mapa. Fíjense bien en esta línea de tiempo. Arrancamos en cuevas, buscando apenas sobrevivir, y terminamos con casas que prácticamente nos hablan. Este gráfico no solo muestra cómo cambiaron las viviendas, sino cómo cambiamos nosotros, nuestras necesidades y, sobre todo, nuestras prioridades. El primer gran salto, el primer giro de guión en esta historia, ocurrió cuando la humanidad dejó de ser nómada, cuando dejamos de movernos y empezamos a establecernos. La agricultura cambió por completo las reglas del juego y, por supuesto, nuestras casas tuvieron que cambiar con ellas. A ver, observemos esta progresión, porque es fascinante. La cueva era una solución que se encontraba, era una protección pasiva. La cabaña, en cambio, fue un acto de creación, el primer intento de moldear nuestro entorno a nuestra voluntad. Pero el verdadero salto cualitativo fue el poblado. La casa ya no era solo un refugio individual, sino que se convirtió en la pieza fundamental de una comunidad. Demos un salto enorme en el tiempo y viajemos a la antigua Roma. Las ciudades estaban repletas, llenísimas de gente, y surgió un problema muy moderno: la falta de espacio. ¿Y cuál fue la solución? Una idea brillante: construir hacia arriba. Así nacieron las ínsula, que fueron, ni más ni menos, los primeros edificios de apartamentos de la historia. Una innovación radical que mezclaba viviendas, tiendas y talleres en un solo lugar. Pero ese mundo abierto y conectado de Roma, lamentablemente, no duró para siempre. Con la caída del imperio, la seguridad se desvaneció y el propósito de la casa dio un giro, de 180 grados. Dejó de ser un espacio para la comunidad para convertirse, ante todo, en una fortaleza. Y nada lo muestra mejor que esta comparación. Es como ver dos mundos opuestos. En Roma todo era eficiencia, integración, vida en común. Siglos después, en la Edad Media, las prioridades eran la defensa, el aislamiento, la autosuficiencia. La arquitectura no miente. Nos está mostrando una sociedad que pasó de ser abierta y expansiva a una cerrada y temerosa. El miedo se convirtió, literalmente, en el principal arquitecto de la época. La amenaza ya no era un animal salvaje o una tormenta, sino otros seres humanos. Así que todo se fortificó, desde el castillo del noble hasta la granja más humilde. El hogar se transformó en un pequeño reino autosuficiente, una isla de protección en un mundo que se había vuelto hostil. Pero la historia, por suerte, sigue girando. Con el Renacimiento, el mundo tomó un respiro. La seguridad mejoró, el comercio volvió a florecer y las casas volvieron a abrir sus puertas. Se reintegraron a la vida económica de la ciudad. El hogar ya no era solo un fuerte, era también un negocio, un taller, una tienda. Volvía a ser parte del mundo. Y ahora sí, llegamos al Big Bang, al momento que define nuestra idea moderna de lo que es un hogar. La revolución industrial no solo llenó el cielo de humo, transformó por completo lo que pasaba puertas adentro y redefinió la vida familiar para siempre. Estamos en el siglo XIX. Intentemos imaginar el estruendo constante de las máquinas, el olor a carbón y el éxodo masivo de millones de personas del campo a ciudades que simplemente no estaban preparadas para recibirlas. Esta migración brutal creó una crisis de vivienda que nos obligó a repensar radicalmente qué significaba tener un hogar. Las ciudades crecieron de forma explosiva, caótica, descontrolada. Y para la gran mayoría, este cambio no fue un sueño de progreso, sino una pesadilla de vivir unos encima de otros en condiciones de higiene terribles.
el problema de la vivienda urbana alcanzó una escala que nunca antes se había visto. Esta frase es durísima, pero captura la realidad de la época. Y justo en medio de ese ruido, de esa suciedad y de esa multitud de la ciudad industrial, surgió una nueva aspiración, sobre todo en la clase burguesa. Y aquí es donde nace una idea que hoy nos parece obvia, pero que en ese momento fue totalmente revolucionaria. Por primera vez en la historia, el hogar se concibe como un santuario privado, un refugio no contra ejércitos o fieras, sino contra el estrés, el trabajo y la mirada de los demás. Aquí nace el concepto de vida privada y la búsqueda del confort doméstico como un objetivo en sí mismo. Entonces, si echamos la vista atrás, podemos ver este viaje increíble. La función del hogar ha ido sumando capas de complejidad, ¿verdad? Pasamos de la simple protección física a dividir los espacios por funciones, luego a usar la casa para mostrar estatus, después a buscar la intimidad y hoy a integrar la tecnología para hacernos la vida más fácil. Y todo esto nos trae al presente y, por supuesto, al futuro. ¿Cuál es el siguiente capítulo en esta larga historia de la casa? Bueno, parece que la tecnología está, una vez más, redefiniendo lo que significa vivir en un lugar. El siglo XX nos dio básicamente dos grandes caminos: construir hacia arriba con los rascacielos, que son los herederos directos de las ínsulas romanas, y expandirnos hacia los lados, con los suburbios que masificaron el sueño de la casa privada con jardín. Hoy, la nueva frontera es hacia adentro, la casa inteligente, que aprende de nuestros hábitos y se anticipa a nuestras necesidades. Y con esto cerramos el círculo y volvemos al principio. Cada etapa en la historia de la vivienda nos ha contado algo sobre quiénes éramos y qué era importante para nosotros. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es, con los desafíos que tenemos hoy, como el cambio climático, el trabajo remoto o la inteligencia artificial, ¿qué nos dirán las casas del futuro acerca de nosotros?